para tratar de dar respuestas, vamos a hablar hoy un poquito de ese abordaje no farmacológico del famosísimo síndrome de ovario poliquístico. Ha tenido múltiples nombres a lo largo de la historia. Conocemos la clasificación original o el síndrome original descrito por Leventhal, luego ovario poliquístico, luego anovulación crónica, hiperandrogenismo ovárico funcional, finalmente síndrome de ovario poliquístico. Pero quiero que nos devolvamos un poquito en la historia y quiero que nos devolvamos un poquito para entender de qué vamos a hablar hoy a la descripción original. Y fíjense ustedes lo interesante. Dice Leventhal, es un síndrome caracterizado por amenorrea secundaria, esterilidad, ovarios poliquísticos e hirsutismo que ocurren en mujeres entre la segunda y tercera década, pero hay un punto importante y es la obesidad fue común, 1958 en estas descripciones iniciales. Fíjense ustedes cómo para ese entonces se hacía un todo uniendo ese punto importante y es obesidad. Pero el problema viene a que en ese entonces, 1956, 1958, la incidencia de este síndrome, y como se dan cuenta en la publicación, era muy baja. Es decir, para cuando se describió, hace 80 años, era muy baja la incidencia. Pero ¿qué ha pasado ahora? Hasta el 30% de la población de mujeres en edad fértil entre los 18 y los 45 años a nivel del mundo tienen síndrome de ovario poliquístico cumpliendo los criterios de Rotterdam. Y no me voy a poner a recordar cómo se hace el diagnóstico porque todos lo sabemos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasamos de una condición absolutamente rara y descrita inicialmente como una condición rara a una condición frecuente, tan frecuente que el 30% de las mujeres tienen síndrome de ovario poliquístico a nivel mundial? Obviamente hay variaciones étnicas y vemos cómo claramente la población afro, la población hispana, la población de la Polinesia, la población asiática tienen muchísima más tendencia o mucha más prevalencia o incidencia de este tipo de condiciones versus las mujeres blancas hispánicas, y lo vemos todos los días. Vemos mujeres afro muchísimo más frecuentemente con esta condición. Obviamente hay variaciones étnicas, pero es importante empezar a entender en dónde está el origen. Y quiero recordarles una vez más que el síndrome de ovario poliquístico, como endocrinólogo y ustedes como ginecólogo tienen claro, es un diagnóstico de exclusión. No es el primer diagnóstico. Primero tengo que hacer un análisis completo de todo lo demás y al final, después de haber excluido todas las causas de amenorrea, hirsutismo, etcétera, tengo que llegar al diagnóstico. ¿Y por qué es importante? Y quiero que esta frase se quede en la mente de todos, porque si empezamos a entenderlo a partir de aquí, créanme que todo va a cambiar y ya todo está cambiando. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad metabólica, punto final, no hay discusión. Vamos entendiendo por qué para 1958 era una enfermedad muy rara, como era muy rara la obesidad, como era muy rara la diabetes. Y por qué para el año 2023 es muy frecuente, 30% de la población. En la semana pasada precisamente hubo un cambio trascendental en la definición del famosísimo hígado graso. Se llamaba esteatohepatitis no alcohólica, hígado graso no alcohólico, y ya le cambiaron el nombre, ahora se llama hígado graso metabólico. Y es que es simplemente una manifestación más de lo que está ocurriendo en el medio ambiente hormonal, nutricional, externo, como quieran llamarlo. Algo está cambiando que ha hecho que cosas que eran muy raras ahora se vuelven absolutamente frecuentes. Y si empezamos a entender que el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad metabólica, vamos a empezar a entender cuáles son esas posibles soluciones. Y aquí quiero hacer la metáfora de la regadera. Y aplica para todas las enfermedades metabólicas que estamos viendo todos los días: diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, llámese lo que se llame de enfermedades metabólicas crónicas no transmisibles que las vemos todos los días, y es el síndrome de la regadera. Cuando yo digo, claro, hay más de 300 causas, mire cada chorrito: genético, hereditario, familiar, que comió, que no comió, que no hizo ejercicio, que es sedentario, que la herencia, que el color, que la piel, que son 300 chorritos que están cayendo. Y entonces cuando a mí me dicen, ¿cómo hago para ir tapando chorrito por chorrito, chorrito por chorrito? ¿Qué es lo que está pasando? Volvemos otra vez a 1958, que ha cambiado desde 1958 hasta ahora, porque antes era muy raro y ahora es tan frecuente.
pues vamos a cambiar el paradigma del síndrome de la regadera y vamos a ir directamente a la raíz del problema. Si yo sé que es una enfermedad metabólica, ¿cuál es la solución metabólica de una enfermedad metabólica? Pues cerrar el chorro. No me voy a ir a decirle a la señora, ay sí, la herencia. ¿Y qué hago con la herencia? Ay, sí, es que eres de color oscuro. Ay, sí, es que no haces ejercicio. Ay, sí, hombre, ¿y nos vamos a quedar dando vueltas ahí? Pues vamos a cerrar el chorro, tan simple como eso. Independientemente de la causa externa o independientemente de la herencia que tengamos, si no se expresa, pues no se va a expresar. Entonces vamos a cerrar la llave. Y la cosa es tan simple como para empezar a entender este factor fundamental, tanto del síndrome de ovario poliquístico, como de la hipertensión, como de la enfermedad cardiovascular y como de todo lo que hemos hablado hoy. Y es una hormona que todos hemos escuchado, que todos sabemos, y se llama la insulina. Y es que es tan simple como que esa hormonita tiene receptores en la teca que induce la producción de andrógenos. Y es tan simple como que actúa como una progonadotropina estimulando la producción de LH. Y a través de la quispertina va a ser estímulo también de la GnRH. ¿Y eso en qué se va a traducir? Más niveles de insulina, por supuesto, más estímulo de la LH, por supuesto, más estímulo en la producción de andrógenos. Así. Exactamente lo contrario pasa en la amenorrea hipotalámica, menos insulina y corre todo lo contrario. Es tan simple como empezar a entender que ese factor que se llama insulina es determinante, que ni que esté muy alta, pero tampoco que esté muy baja. Y por eso insisto, el síndrome ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión, no es el primer diagnóstico, porque veo con frecuencia pacientes que están delgadas, que no tienen resistencia a la insulina y que tienen una apariencia no poliquística, sino polifolicular, mal interpretada como poliquística, que estaba en amenorrea y que le zampan metformina creyendo que tiene ovario poliquístico y le zampan anticonceptivos creyendo que tienen ovario poliquístico, y cuando el problema finalmente es que tienen insulina tan baja, que no van a producir ciclos. Eso mismo pasa con la que tiene la insulina alta, muy alta. Ni mucho ni poco es el punto importante para esta fundamental hormona anabolizante. Y viene entonces el dilema. Porque es que estamos enfrascados en que los diagnósticos de las alteraciones de la glucosa y la insulina se hacen con glicemia pre y post y con hemoglobina glicosilada. Y claro, cuando aparece una alteración en la glicemia pre, o cuando aparece una alteración en la glicemia post, o cuando aparece una alteración en la hemoglobina glicosilada, pues es que ya estamos jodidos. Se sabe que cuando llega ese momento ya ha ocurrido un fracaso de más del 50% del funcionamiento del páncreas. Pues hay que cogerlo mucho tiempo. Y fíjense ustedes la diferencia en ovario poliquístico y mujeres son con sobrepeso. Y fíjense ustedes la diferencia, cómo a pesar de que la glucosa está normal, francamente la insulina está disparada, está suprafisiológicamente estimulada en ese grupo de pacientes que tienen esa primera manifestación. De tal forma que el mensaje aquí es: queremos detectar a tiempo alteraciones metabólicas gestantes, en este caso, o que van a producir síndrome ovario poliquístico, hígado graso, hipertensión y todo lo demás. Midamos tempranamente la insulina, activamente. Y les voy a dar dos valores de insulina pre y de insulina post para que tengan en la cabeza, porque todavía no hay estandarización. Todavía hay muchos que incluso estábamos precisamente ahorita en una controversia con algunos colegas si vale la pena o no vale la pena medir insulina. Digo, sí, vale la pena, porque estoy cogiéndolo muchísimo tiempo antes. ¿Para qué esperar la glucosa alterada en ayunas? ¿Para qué esperar la glicemia postprandial? ¿Para qué esperar la hemoglobina glicosilada? Pero es que simplemente con la medición de perímetro abdominal. No, no es suficiente. Hay pacientes con perímetro abdominal normal con hiperinsulinemia compensadora. Ya está. Ahora, ojo con este dato. La hiperinsulinemia no es per se una enfermedad. Y tengo que entender eso. Es simplemente un mecanismo de compensación natural a lo que le estoy echando a la barriga. Es simple. Es una respuesta natural que tiene que ocurrir. Valor normal de insulina en ayunas. Los médicos en la India hace poco hicieron una revisión bien bonita y hablan de que debe estar por debajo de 10. Valor normal de insulina poscarga por debajo de 50. Si somos más exigentes, una insulina ideal debe estar por debajo de 10 en ayunas. Y una insulina poscarga por debajo de 50. Esos son los valores que tenemos que tener en la cabeza en el momento de hacer el diagnóstico. Pero es que la insulina salió normal. Haga la post si tiene la sospecha, pero es bien importante tenerla. Y esa es una controversia de la cual he estado tratando de descifrar, porque es que viene el clásico problema de quién fue el primero, el huevo o la gallina.
¿Qué fue primero, la resistencia a la insulina o fue primero la obesidad? Y es muy difícil de llegar a ese discernimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la resistencia a la insulina es simplemente un mecanismo de compensación a la hiperinsulinemia. En la escala evolutiva de eventos y fenómenos viene exceso en la producción de insulina que hace que me vuelva resistente, que hace que aparezca la obesidad, o incluso la misma obesidad puede hacer que haga resistencia a la insulina en un estado avanzado. Pero la escala evolutiva es hiperinsulinemia, resistencia a la insulina como mecanismo de compensación para evitar el daño del exceso de insulina crónico, y luego viene la obesidad. De tal forma que si entiendo eso, voy a empezar a entender cómo manejar una enfermedad metabólica. Y es que una enfermedad metabólica se maneja desde la alimentación, que es la causa de todas las enfermedades metabólicas. Y ahí nos tenemos que rascar la cabeza, porque entonces aparece la dieta mediterránea, la dieta cetogénica, la dieta DASH, la dieta baja en carbohidratos, la dieta vegetariana, y queda uno como enredado. Y entonces decimos, bueno, claro, la dieta mediterránea, espectacular. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí al Mediterráneo? 10.000 kilómetros. Buena para las pacientes del doctor Neiro. Pues buenísima, porque están a orillas del Mediterráneo. Pero ¿qué tiene en común Punta Cana con Madrid, hablando de nutrición? Nada. Nada. De tal forma que hay que empezar a entender, más allá de la ubicación geográfica o del modelo de dieta, cuáles son esos parámetros o criterios en común que tienen todas. Cada vez que yo veo a un colega médico, endocrinólogo, internista o cualquier médico diciendo es que la mejor dieta es la dieta mediterránea, digo, ¿pero qué? ¿Estamos en Brasil? ¿Estamos en Colombia? ¿Estamos en Venezuela? ¿Cómo así? ¿De dónde me van a sacar eso? La dieta cetogénica. ¿Han escuchado la dieta cetogénica? ¿Cierto? Todos hemos escuchado, hay locos en redes sociales vendiendo dieta cetogénica. 70% de la dieta cetogénica es grasa. 70% es grasa. 30 a 35, 20 a 25% es proteína y 5% de carbohidrato. Claro que baja la insulina, pero a un costo muy alto metabólicamente hablando, con efectos negativos a largo plazo. Alternativa por corto tiempo. La dieta DASH. Otra buena alternativa, probada en pacientes con hipertensión arterial, frutas, vegetales, legumbres, pero son un poco complejas para nosotros llegar en la consulta, porque estamos hablando de que nos toca trabajar al paciente en la consulta. ¿Qué le vamos a decir a esa paciente que llegó hoy a consulta con ovario poliquístico, que yo sé que es una enfermedad metabólica, que tiene hiperinsulinemia? ¿Qué le voy a dar? Y aquí quiero empezar recordando o haciendo una reflexión. Esta es una gráfica bastante clara y es el momento en el cual todo se echó a perder. Y es hombres y mujeres, en qué momento la prevalencia de obesidad se disparó. Y fíjense ustedes que veníamos planos, pero hay dos eventos críticos en ese momento y que tienen que ver con lo que vamos a hablar de alimentación para el ovario poliquístico. ¿Qué pasó en 1976? Porque ahí es el punto en el cual la curva se fue para arriba. ¿Qué pasó en 1976? ¿Alguien sabe? Usted estaba chiquito, yo no había nacido. Ya 1976, ¿nadie sabe qué pasó? Dos momentos críticos que marcaron lo que está pasando hoy en el mundo, hablando de enfermedades metabólicas como el síndrome de ovario poliquístico. Por un lado, los gringos publicaron las recomendaciones de alimentación. 1976 dijeron, estas son las recomendaciones de alimentación, y dijeron no coman grasa, coman carbohidratos, coman cereales de cajita, sean felices. Ese es el primer punto. Pero nada es aislado, porque ellos dijeron las recomendaciones nutricionales que ya sabemos que son un fracaso porque la gráfica anterior lo dejó claro. A partir de ahí nos jodimos. Pero ¿qué más pasó ese mismo año? La publicación de este libro salvajemente cambiador de la humanidad, y es que Kotler publicó La dirección del marketing, un tratado para los marketineros en donde se enlaza el marketing a las emociones, y teníamos la combinación perfecta. Unas recomendaciones nutricionales traídas de los cabellos, cargadísima de comida que no era comida, y una estrategia de marketing apelando a las emociones. Y a partir de ahí todo empieza a cambiar. Y a partir de ahí toda la
el esquema y la pirámide nutricional actual se fue para generadores de una respuesta suprafisiológica de insulina. Y tengan en cuenta este proceso suprafisiológico, por encima de lo fisiológico. Por eso vamos a entender que si una mujer tiene resistencia a la insulina, tiene ovario poliquístico, no tengo por qué decirle que deje de comer arroz con guandules, porque ahí no está el problema. Y la estamos confundiendo. Porque el arroz con guandules, con frijoles, con habichuelas no produce hiperinsulinemia en exceso, no es una respuesta suprafisiológica. Por el contrario, los croissants, los ponqués, los panes, las gaseosas azucaradas sí producen respuestas suprafisiológicas. De tal forma que ese primer paso nutricional que tenemos que dar con esa mujer con enfermedad metabólica, síndrome de ovario poliquístico, no farmacológico, es decirle, deje de ingerir estímulos suprafisiológicos a la producción de insulina. Y eso es lo que llamamos comida fake o comida ultraprocesada, que ya después tendremos tiempo para contar. Eso es desde el punto de vista clave, sencillo. ¿Sí se dan cuenta lo fácil que es? No tenemos que pasar ni por keto, ni por DASH, ni por bajo en carbohidratos, ni nada de esas locuras. No hay que enredarnos la vida. Doña Juana tiene síndrome de ovario poliquístico, una enfermedad metabólica con hiperinsulinemia. Deje de comer azúcar añadida y de productos de panadería y se acabó el problema. Deje las gaseosas, deje el pan, deje las galletas, deje las tortas y se acabó el problema. Baja su insulina, se normaliza y todo va a estar bien. Sin necesidad de nada más. Fíjense lo fácil, es volver otra vez a 1975. Coma lo que comíamos en 1975 y ya. Se acabó el 30% de síndrome de ovario poliquístico, el 70% de obesidad, el 50% de hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular. Ahora, existen desde el punto de vista nutricional unos factores que pueden ser de bastante ayuda y muchos nos hemos preguntado por el inositol y estoy seguro que muchos utilizan inositol. ¿Han utilizado? Está de moda. No lo venden, se venden en farmacias, herbolarias, etc. El mioinositol son varias isoformas, pero hay dos importantes, el mio y el de quiroinositol o el de chiroinositol. Son dos formas bien importantes. Un dato, para que actúe, por ejemplo, en personas con diabetes, no tienen la conversión del mio al de quiroinositol. Necesitamos el de quiroinositol en personas con diabetes y con resistencia a la insulina y obesidad. Los estudios son supremamente interesantes, es bien claro cómo actúa como un sensibilizador de la insulina, cómo actúa a partir de las vías de acción de la insulina, cómo hace bajando obviamente el estrés oxidativo y aumentando la captación de glucosa en los órganos donde tiene que captar la glucosa. Pero por otro lado, tenemos que entender que no solamente está en los suplementos en cápsulas, sino también está en la alimentación. Fíjense ustedes que aquí está la respuesta a lo que acabo de hablar. Si le digo a doña Juana que deje de comer comida fake, gaseosas, ultraprocesados y que empiece a comer más guandules, más arroz, más fruta, ya está la respuesta del inositol. Y otro compuesto también bastante interesante es el ácido alfa lipoico, con evidencia sostenida. ¿Y dónde está el ácido alfa lipoico? En el brócoli, en la espinaca, en el tomate y en las carnes rojas. Eso es la comida que tenemos que decirle a la señora que coma. Cereales, pero en su forma natural, no en caja. Carnes, vegetales, frutas, y ahí tiene ácido alfa lipoico, inositoles y ya pues si quiere más puede buscar alternativa. No podemos olvidarnos desde luego de la actividad física, que es fundamental, pero ahí viene otro limitante y aquí les voy a dar este dato. Los seres humanos somos naturalmente sedentarios por esencia. Por eso se inventaron las escaleras eléctricas, por eso se inventaron los coches, las motocicletas y los ascensores, porque queremos ahorrar energía. Romper el sedentarismo es una acción que debe ser consciente, porque hace 200 años nos tocaba hacerlo inconsciente, me tocaba caminar para ir al trabajo, me tocaba caminar para cualquier cosa, de tal forma que la mejor forma de romper el sedentarismo es empezar a hacerlo consciente desde la marcha. Hay que empezar a caminar y la fórmula simple de medidas no farmacológicas es: doña Juana va a dejar de comer pan, galletas, tostadas, tomar gaseosa, va a empezar a comer más arroz con guandules, va a comer más vegetales, va a comer más fruta, va a comer más carne, se va a empezar a mover, va a empezar a caminar. Y créame que si hace caso por lo menos a un 50% de eso, sus ovarios van a empezar a funcionar mejor. Muchísimas gracias a todos por su atención.